buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de uno de los más connotados juristas, especialistas en derecho constitucional. Diego, tú manejas lo que son los principios fundamentales, los conceptos del Estado de Derecho, lo que han sido las reformas judiciales que se han dado en toda América Latina en los últimos 25 años, y sin lugar a dudas para la Fundación Institucionalidad y Justicia es un verdadero honor tener al doctor Diego Eduardo López Medina. Así que en nombre de la Fundación te doy la bienvenida y te agradezco que me hayas permitido el lujo de compartir esta mesa contigo. Servio Tulio, gracias. El honor es mío y espero que podamos discutir estos temas a lo largo del programa. Mil gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos inmersos en un proceso de reforma, yo diría que de todo el Estado, en lo que es esta reforma a la Constitución. Pero la verdad es que tú eres un estudioso, tú has venido siguiendo de manera constante, tú eres egresado de Harvard y has hecho una serie de trabajos que están relacionados con estos temas. Ahora, en los últimos 25 años, como decía, en América Latina se han dado procesos de reforma judicial, unos que han resultado ser emblemáticos y otros no. Ahora, ¿cuáles son las técnicas que se han utilizado en estos procesos de reformas que se han venido dando en toda América Latina? Yo diría que ha habido como dos preocupaciones fundamentales en América Latina con el sector judicial. Unas reformas que han tenido una preocupación fundamentalmente técnica, que tienen que ver con la eficiencia de la justicia, una preocupación enorme con la morosidad de la justicia, acceso a la justicia y capacidad de resolver problemas de derecho ordinario, civil, comercial, laboral, de forma pronta y eficiente. Estas reformas, insisto, se han preocupado por temas de eficiencia, han tratado de atacar problemas de presupuesto, gerencia judicial, reformas procesales, y de las cuales quizás la reforma procesal penal ha sido la más emblemática en toda la región. América Latina en los últimos 15 años, cerca de 20 países han cambiado, han hecho modificaciones profundas a sus procedimientos penales. Yo diría que ese es el primer gran enfoque. El otro gran enfoque ha estado puesto no tanto en estos temas técnicos de eficiencia de la justicia, sino en temas de derechos fundamentales y separación de poderes. Entonces han sido reformas menos centradas en códigos procesales, más centradas a nivel constitucional, ampliación de las garantías y de los derechos fundamentales y creación de jurisdicción constitucional. Y aquí el enfoque ha sido menos la prontitud y eficiencia de la justicia y más el aumento de los derechos fundamentales que la ciudadanía puede reclamar en una especie de esfuerzo de reconstrucción de la legitimidad del Estado. Estos dos modelos, curiosamente, en la mayor parte de América Latina se han entrecruzado, de tal manera que en todos los países hemos intentado alguna versión de uno o del otro. Claro, claro. Dominicana ha intentado sus propios procesos de justicia más eficiente y creo que en este momento está pensando cómo profundizar y fortalecer la justicia constitucional de la mano de derechos fundamentales. Claro, claro. Entonces yo diría que esa es como a grandes rasgos una forma de establecer una panorámica de grandes tendencias de reforma judicial en la región. Ahora, las reformas judiciales no caen del cielo, son inducidas. ¿Quiénes promueven las reformas judiciales en América Latina? Pues ha sido una coalición de agentes internos y externos. Los agentes internos han sido sectores políticos y sociales que han querido llevar a nuestros países a una transformación de las estructuras internas de poder hacia un mayor reconocimiento de derechos fundamentales. Y estos agentes internos de cambio han tratado de llevar unos estados de derecho relativamente fallidos, incluso en las épocas dictatoriales, etcétera, etcétera, a unas nociones más activas de Estado social de derecho, donde se reconozcan activamente derechos políticos, pero de forma crucial en América Latina, reconocimiento explícito y potencial de judicialización de derechos sociales.
una enorme preocupación en toda América Latina con derecho fundamental a la salud, derecho fundamental a la educación, saneamiento básico y otros, llamémoslos, reclamos sociales fundamentales de la población. Ya. Por el otro lado, claramente está, llamémoslo, la audiencia externa y los agentes externos. Y estos agentes externos yo diría que en general están constituidos por el gran movimiento internacional de derechos humanos. El gran movimiento internacional de derechos humanos que ha hecho una enorme presión en América Latina para, a través de la adopción nacional de estos derechos en las constituciones internas, a través de la recepción en derecho nacional de los derechos humanos que se empezaron a reconocer en los años 50 y 60, lograr que en estos países haya Estado de Derecho, se eviten, digamos, las dictaduras y haya un reconocimiento explícito. Entonces, es una especie de coalición entre agentes externos. Yo diría que el movimiento de los derechos humanos es como la gran sombrilla en la que están reunidos estos grupos, y unos agentes internos de cambio que buscan llevar a nuestras sociedades hacia democracias de mayor intensidad, pasar de la democracia de baja intensidad o incluso de las dictaduras que negaban la democracia a unas democracias de mayor intensidad. ¿Cuál ha sido la relación entre las reformas judiciales y la democracia? Pues se ha buscado, la idea ha sido esta, la idea es que la democracia entendida como el empoderamiento de la sociedad requiere de jueces y de instituciones que usualmente han sido identificadas con los jueces, que sean los promotores continuos de la democracia. Te voy a dar el ejemplo más claro en América Latina. La transición del monopartidismo del PRI en México casi que se hizo a condición del nacimiento de una justicia electoral independiente mexicana que asegurara a todos los partidos el paso de la democracia restringida priista a una democracia pluralista. Entonces, la idea que las democracias son pluralistas, abiertas y que dependen de la protección de los derechos políticos, por ejemplo, de participación de múltiples partidos políticos, de múltiples sectores o facciones al interior de los partidos, la llamada democracia interna, del establecimiento de límites adecuados a la actividad partidaria, etcétera, etcétera, casi siempre se ha dado bajo la condición de que tienen que ser jueces los que hagan la vigilancia y finalmente el seguimiento por vía de derechos en procesos judiciales de ese tipo de reclamos y de estructura democrática. Pero no solamente ha pasado con derechos políticos, mientras que la transición mexicana estuvo basada en derechos políticos, en muchos otros países, te voy a mencionar tres: Bolivia, Colombia, Brasil o Costa Rica ha estado más basada, menos en derechos políticos y más en derechos sociales. Y también el cuidado del cumplimiento de los derechos sociales se lo hemos dado a los jueces, claro, como árbitros sociales que son capaces de arbitrar entre sociedad civil y Estado en el aumento y optimización de derechos fundamentales. Es por lo tanto que ha habido una judicialización de la política, es decir, una especie de enorme confianza social, no solamente por parte de la sociedad civil, sino también por parte de los políticos, de que los jueces van a tener la integridad y la neutralidad suficientes para poder hacer este arbitraje, tanto de derechos políticos entre partidos o de derechos sociales entre Estado y sociedad civil en nuestros países. Ahora, no es fácil hacer un programa contigo. No es fácil porque es que en la medida en que tú desarrollas los conceptos, me llegan a la cabeza cientos de preguntas. Pero bueno, te tengo que comenzar haciendo por lo menos la primera. Vale. Cuando uno te escucha, evidentemente que uno de los fundamentos de todas estas reformas judiciales así han sido los derechos fundamentales. Las reformas procesales penales en América Latina precisamente se hicieron sobre ese fundamento. Ahora, hay una percepción de nuestros ciudadanos como que la reforma procesal penal ha sido fallida en América Latina, sobre todo en un gran sector de nuestros ciudadanos. ¿Qué lectura tú le das a eso? Porque la verdad es que a veces uno no entiende. Hay quienes sostienen la tesis como que la democracia se construye sobre la base de endurecer las penas, endurecer los procedimientos, y no es sobre la base del respeto a la libertad,
a esos derechos fundamentales de lo que tú estás planteando ahí. ¿Qué lectura tú le das a eso? Pues la reforma penal hizo unas promesas muy amplias en América Latina, y las promesas eran muy amplias porque en realidad dijo que podía ser una especie de alquimia, una magia especial conciliando dos cosas: mayores derechos fundamentales para imputados y acusados, que en muchos de nuestros países eran los perdedores de los sistemas penales, porque las dictaduras, por definición, tenían un muy mal récord de protección de derechos fundamentales. Entonces eran sistemas judiciales, de hecho, muy represivos, Claro. muy represivos, muy duros, con muy pocos derechos fundamentales. El drama fundamental en América Latina, lo saben ustedes: desapariciones forzadas, desapariciones irregulares, y el tema alarmante en toda América Latina de detenciones preventivas injustificadas e ilimitadas. Yo diría que ese es el núcleo de problemas. Entonces, el primer objetivo de las reformas penales fue: vamos a poner derechos fundamentales. Pero el otro, Servio Tulio, era este: así fueran represivos, eran sistemas penales que hacían mal control social, porque las tasas de impunidad y las tasas de delincuencia en la sociedad eran alarmantes. Entonces era represión sin eficacia represiva. Claro. Entonces la segunda promesa que hicieron todas las reformas penales fue: vamos a ser más eficientes en la represión del delito. Una represión legal, jurídica, sin violencia, sin alarma y sin violencia, pero efectiva. Esta promesa es amplia, porque está prometiendo garantías y eficiencia, garantismo y eficientismo, que yo creo que es un óptimo al cual deberíamos tender en América Latina. Por el lado de la eficiencia, entonces prometimos mayor eficiencia procesal, y las dos grandes herramientas de la eficiencia procesal en los modelos acusatorios o acusatorios mixtos que trajimos en América Latina eran, por un lado, oralidad, como forma de reducción de costos procesales y llegar rápidamente a sentencias absolutorias o condenatorias, y segundo, principio de oportunidad. Claro. El principio de oportunidad era fundamental. Por el lado de las garantías, los sistemas pretendieron hacer dos o tres cosas fundamentales. Primero, limitación de las circunstancias de captura y de otras formas de limitación de derechos fundamentales. Y segundo, de forma muy, muy importante, limitación de las posibilidades de detención preventiva en juicios más rápidos, más eficientes, más transparentes, más contradictorios y más públicos. Yo diría que todavía en América Latina hay ambigüedades sobre si las reformas han sido fallidas o no. Van desde países donde sus propios impulsadores ya las han declarado fallidas, el ejemplo más notorio es Guatemala, hasta países donde sigue habiendo una enorme esperanza social en las reformas. Y yo citaría a Colombia como un país donde todavía hay una especie de esperanza enorme que la reforma, en el caso colombiano fue del 2004, la reforma va a trabajar. Digo esto mientras en Guatemala es fallida y tiene que ver con la percepción de seguridad ciudadana. Claro. La percepción de seguridad ciudadana en este momento en Guatemala es aterradora, hay una alarma social enorme. Entonces ahí se dice que la reforma ha fallado, porque acuérdense que la reforma procesal penal es un componente fundamental de la seguridad ciudadana y de las políticas de seguridad ciudadana. En Colombia, por el otro lado, lo mismo que en Brasil quizás, la política de seguridad ha mejorado de forma muy significativa la percepción ciudadana. Los colombianos nos sentimos en este momento en una sociedad más segura. Guatemaltecos, hondureños y salvadoreños se sienten en una sociedad más insegura. Y los colombianos y brasileños están atribuyéndole parte de su sensación de seguridad a un mejor funcionamiento del sistema acusatorio mixto. Yo sacaría esta conclusión: no hay esencias procesales que den mayor o menor seguridad, porque te estoy ofreciendo ejemplos de acusatorio mixto donde la situación se está o deteriorando o mejorando. Entonces no es de la esencia del proceso. Tendríamos que mirar qué otros factores institucionales o qué núcleo, qué complejo de factores institucionales son los que generan la percepción de aumento de seguridad ciudadana con respeto de derechos fundamentales. Ya. Ahora, uno de los principales componentes de toda reforma judicial, yo diría que el principal es el conocimiento. Es el conocimiento. Sí. ¿No será que será eso lo que está faltando? Yo creo que tenemos que trabajar menos basado en propaganda y en intuiciones y generar más conocimiento en derecho. En derecho yo creo que
a veces somos más propagandistas, es decir, creemos en un principio con el corazón y hacemos propaganda a favor de ese principio, pero no tenemos base de conocimiento. Entonces tendríamos que empezar a construir bases de conocimiento, medir las variables, empezar a medir las variables, empezar a mirar qué aspectos de las reformas funcionan o no, quién se empodera, quién se desempodera, quién gana, quién pierde, y finalmente, por lo tanto, con qué tipo de reformas judiciales las sociedades están mejor avenidas. Ahora, tú hablabas de cómo el proceso de reforma procesal penal en Colombia ha sido diferente al de Guatemala. ¿No será que en Colombia se tuvo una visión totalmente integral del fenómeno? Es decir, ustedes supieron interpretar de que un código no previene, interviene, y que con todo esto se tiene que implementar una serie de políticas preventivas que vayan dirigidas concomitantemente con lo que debe de ser el diseño de una política de persecución. ¿No será que hay algo de eso también? Sí, evidentemente hay que entender la multicausalidad. Porque tú echarle la culpa a un código, sí, cuando el código interviene, no previene, la verdad es que debe de llevarnos al centro de la reflexión, ¿eh? Sí, cambios procesales sin política de seguridad exitosa no tienen sentido. Evidentemente no tienen sentido. No. Y un código procesal y la represión por vía penal no pueden reemplazar una política de seguridad adecuada. Entonces, lo que hemos visto es que el error es que muchas veces los juristas decimos, la oralidad es la panacea. Bueno, la oralidad no es y no puede ser la panacea. Claro, claro. Ella sola no puede ser la panacea. Es un componente. Es tan solo un componente de unas cosas donde evidentemente otro componente muy importante es política de seguridad. Pero al mismo tiempo, eficiencia procesal y estabilidad y solidez de las instituciones jurídicas y de persecución y represión penal, que son la otra parte del componente. Pero a veces los juristas caemos en algunas simplificaciones. La reforma procesal penal del inquisitorio al acusatorio, en cualquiera de sus versiones, va a ser la panacea. Y yo creo que eso es lo que se ha venido probando, que no es suficiente. Claro. Insisto, porque en algunos países claramente hay un deterioro de las percepciones de seguridad que afectan de manera muy notoria la legitimidad y credibilidad social que los ciudadanos tienen en el sistema de represión penal. No, y muchas veces también tú tienes que evaluar quiénes son los componentes de las instituciones que conforman el sistema de justicia. Así es. Esto hablar de una policía, de un ministerio público, de una defensa pública, de un poder judicial y de un sistema penitenciario. Que todas estas instituciones, y tú lo sabes mejor que yo, influyen en todo esto, ¿eh? ¿Cómo no? Y sobre todo en lo que tiene que ver con los índices de percepción. Ahora bien, todo proceso de reforma judicial tiene un componente económico que es fundamental. Tiene. ¿Qué relación hay entre esa reforma judicial y el desempeño económico, por ejemplo? Muy bien, la otra razón que siempre se dio, particularmente desde la cooperación extranjera, aquí hay una diferencia muy importante. En América Latina, los agentes internos de cambio han hecho reforma judicial, casi siempre focalizados es en el problema de la eficiencia de la justicia y decidir casos más rápidamente y ojalá también más justicieramente. Claro. La cooperación internacional siempre ha tenido una visión más economicista del tema. La cooperación ¿verdad que sí, eh? Siempre. La cooperación internacional siempre ha pensado que de hecho hay que mejorar la justicia, no para que la justicia funcione mejor, sino para que la economía funcione mejor, bajo unas teorías que relacionan confianza inversionista y finalmente crecimiento y desempeño económico con la capacidad del Estado y particularmente de la rama judicial de proteger la propiedad y el contrato. Sí, pero ahí hay una serie de cosas ahí como que hay que la debiéramos de poner sobre la mesa. Por ejemplo, y eso tú lo has venido debatiendo con relación a lo que son esos objetivos, ¿verdad? Sí. De la visión economicista. El caso chino, explícamelo, porque por ejemplo, en una sociedad en donde evidentemente el Estado de Derecho es sumamente débil, sin embargo vemos que su crecimiento económico no se ha debido al fortalecimiento de ese Estado, sino que todo lo contrario,
¿Cómo tú evalúas eso? Porque la verdad es que rompe con esas teorías. Completamente. Parte de lo que está pasando en este último par de años es que Pero es así. Es así. Pero parte de lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años es que los especialistas en sector judicial en todo el mundo están teniendo enormes dudas sobre esta relación entre fortalecimiento judicial y desempeño económico. Claro, y como tú lo acabas de mencionar muy bien, claro. el contraejemplo es China. Claro. Yo no tengo que reforzar el Estado de Derecho o la independencia del sector judicial, que no se ha hecho en China, ni en la rama civil, ni en la comercial, ni en la penal, para generar mejor desempeño económico. Entonces, tenemos contraejemplos que ponen a dudar. Ahora bien, en América Latina no deberíamos apostarle a que el autoritarismo es el que genera crecimiento económico, pero no es tan clara la causalidad. No, y la realidad es que el caso chino no es el caso de América Latina. Así, aunque acuérdate que durante mucho tiempo en Chile conectaron desempeño económico chileno con autoritarismo. Sí, definitivamente que sí. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este excelentísimo conversatorio. Diego, tú tocabas en el primer segmento algo que en la República Dominicana se comienza a debatir con plena libertad y con conciencia. Si bien es cierto que las constituciones plantean una serie de principios, muchas veces las constituciones no garantizan esos principios. Ese es el caso de la República Dominicana y es una de las razones de esa reforma constitucional. Y una de las instituciones que garantizan esos derechos fundamentales es la jurisdicción constitucional. Aquí hay un debate, yo no te quiero llevar a que tú seas parte de ese debate, pero sí quiero que tratemos el tema desde un punto eminentemente académico. Ya nadie discute que esa es una jurisdicción que hay que especializar. Que los jueces constitucionales son totalmente diferentes y razonan diferente a los demás jueces de las demás jurisdicciones. O sea, eso ya no es tema de confrontación. Sin embargo, hay quienes sostienen la tesis de que una jurisdicción constitucional crea conflictos. Bueno, nosotros desde la Fundación decimos, bienvenidos sean los conflictos, porque donde no hay conflictos no hay justicia constitucional. ¿Cuál es tu visión de la justicia constitucional desde el punto de vista académico? Yo diría lo siguiente, y es miremoslo un poco, esta innovación de que la Constitución sea derecho en serio, es una innovación relativamente reciente. Sí, así es. Las constituciones eran instrumentos políticos, pero no eran justiciables. Y solo es el trauma de la guerra europea, primero, del periodo entre guerras y luego de la guerra europea y luego de las dictaduras latinoamericanas, las que obligan en algún sentido a hacer este cambio. La ciudadanía a veces no lo entiende. La Constitución no era norma jurídica, era una especie de listado de aspiraciones políticas con algunas reglas de competencia entre los máximos órganos del Estado. Eso es así. Ahora bien, el nuevo constitucionalismo, este nuevo concepto de constitución que se empieza a afincar en Europa a mediados del siglo XX y en América Latina en los últimos años, hace una modificación explícita. La modificación es, la Constitución es derecho en serio y es obligatorio para todo el mundo.
Y esto tiene particular relevancia respecto de los derechos fundamentales, porque es decir, que los derechos fundamentales son la nueva forma de organizar el resto del ordenamiento jurídico. Entre los mecanismos de garantía de esta obligatoriedad directa de los derechos fundamentales se creó esta noción de jurisdicción constitucional. Una jurisdicción constitucional que sea capaz de ver todo el sistema jurídico desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Ha creado, por supuesto, en el caso europeo y de América Latina, choques, especialmente cuando se crea un tribunal constitucional independiente, porque en la medida en que subsisten cortes supremas o cortes de casación, pues es posible que surjan algunas formas de choque en la interpretación del derecho ordinario. Yo coincido contigo, Servio Tulio, en el sentido en que aunque estos choques pueden parecer al comienzo relativamente incómodos para unas relaciones más bien fluidas y elegantes entre cortes, generan unas conversaciones sociales muy interesantes. Claro que sí. Transforman a las cortes de casación, transforman a las propias cortes constitucionales, y es en un diálogo entre cortes de casación y cortes constitucionales que en unos periodos de tiempo se van forjando las doctrinas que definen los derechos fundamentales. No, y que va madurando. Hay un proceso de maduración, ¿es cierto? Claro que sí, claro que sí. Ahora bien, depende de dónde esté la jurisdicción constitucional para que se dé o no el conflicto. Varias cosas. En América Latina hemos tenido a las Cortes Supremas se les ha dado control de constitucionalidad abstracto y concreto, y esto no es una cosa nueva en la región. Ahora bien, usualmente hay un proceso de constitucionalización del derecho ordinario más rápido si hay cortes constitucionales independientes. Claro, claro. El proceso de constitucionalización al interior de las Cortes Supremas, pues obviamente está moderado y modulado por las tradiciones adjudicativas de la Corte de Casación. Entonces yo creo que hay una especie de variación en la velocidad con la que hay una constitucionalización del derecho ordinario entre el modelo de sala concentrada al interior de la Corte Suprema y el modelo de la Corte Constitucional autónoma o independiente. ¿El choque se puede dar al interior de la Suprema? Definitivamente que sí. No, digamos, yo creo que no, el modelo de la sala al interior de la Corte Suprema no garantiza que no haya choques. Yo sostengo la tesis de que probablemente el choque sea peor. Ajá. Porque tú estando dentro, todos juntos, definitivamente que el conflicto sería más traumático. Ahora bien, Servio Tulio, yo quiero advertir una cosa. El tema fundamental es, creo que la discusión sobre qué órgano tiene jurisdicción constitucional es muy importante, pero yo quisiera recordar que el núcleo de la reflexión debería ser cómo maximizo u optimizo la protección de derechos fundamentales. Claro, definitivamente. El núcleo está en los derechos fundamentales. La mayor parte de choques entre las dos jurisdicciones se da cuando empieza a haber control constitucional de sentencias ordinarias. Esto se ha dado en el caso italiano, en el caso español, porque lo que más molesta a una ordinaria es que haya a una corte ordinaria es que haya una corte constitucional que sea capaz de anular sus sentencias. Perdón, y en el caso de nosotros que tenemos el control difuso, nosotros tenemos, yo diría que el sistema de constitucionalidad más perfecto, tenemos el control concentrado, pero también tenemos el control difuso. Es cierto, lo tienen, pero curiosamente, y esto lo digo con enorme respeto, revisando la jurisprudencia de la Corte Suprema, ve uno mucha jurisprudencia sobre muchos temas muy interesantes, pero he tenido problemas para armar la jurisprudencia de derechos fundamentales dominicana. Esa es una de las grandes deficiencias de la justicia constitucional dominicana, y no será porque ha faltado la especialización. Fíjate que no es lo mismo tú ser juez. Nosotros reconocemos que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, eso lo digo yo, no lo dices tú, ¿ok? Son jueces sumamente competentes. Son jueces sumamente competentes. Sin embargo, esa especialización en la materia constitucional muchas veces
¿Tú crees que ese es parte del problema? Es que hay una transformación de todas las disciplinas del derecho. Las disciplinas del derecho eran autónomas, se basaban en principios regionales de las propias disciplinas y se podían construir al interior de la misma. Lo que ha venido pasando en los últimos años en derecho sustantivo es que todas las disciplinas se abrieron y las nuevas pirámides de construcción de todos los derechos ordinarios están referidos a la Constitución. La pregunta que yo le dejaría a los dominicanos, y voy a decir una cosa, este proceso es relativamente insalvable. ¿Por qué? Porque cuando hoy uno ve la ciencia jurídica contemporánea, hay una reestructuración de todos los derechos en torno a principios constitucionales. Entonces, todos se están abriendo. La pregunta es, ¿qué organismos judiciales? Y luego, ¿qué cultura jurídica académica en Dominicana va a permitir la apertura inteligente, garantista de todos los derechos a esta nueva estructuración científica que están recibiendo desde los principios constitucionales? Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta nos podría dar algunas luces sobre cómo debería ser la organización de la jurisdicción constitucional. Pero insisto, menos en el debate político de cuántos órganos hay y qué fuerzas políticas la cooptan, sino cuáles son los derechos fundamentales y cómo soy capaz de reorganizar los derechos desde una visión de derechos fundamentales. Esto implicaría variaciones muy importantes en la función de la jurisdicción dominicana. Te voy a dar uno. Revisando y siendo apenas un lego, que apenas con interés, ese es el único crédito que puedo reclamar, pero un lego en jurisprudencia dominicana, revisándola sin embargo, he encontrado que hay mucha jurisprudencia destinada a los jueces y a los abogados tratando de delimitar reglas del proceso. Y no del fondo. Yo entiendo que está bien, que los jueces y los abogados necesitamos alguna jurisprudencia sobre el proceso, pero yo invito a mis colegas dominicanos que revisen la masa de sentencias y se van a dar cuenta que hay una proporción muy significativa de jurisprudencia cuya principal audiencia son los jueces y abogados sobre el proceso. Yo sostendría respetuosamente que el derecho tiene una audiencia mayor. No es la audiencia forense, es la audiencia de la sociedad en general. Claro. No es sobre reglas del proceso, claro, es sobre reglas sustantivas que tienen que ver sobre procesos sociales. Yo tengo la impresión que nuestros derechos, abiertos a los derechos fundamentales, empezarían más a hablarle a la sociedad, aumentarían la legitimidad del Estado, porque le permiten más recursos a los ciudadanos para que entren a discutir sus derechos, y menos a los abogados para que hagamos estos juegos, llamémoslos, puramente procesales al interior de nuestras discusiones jurídicas. Yo invitaría que le echaran una mirada desde esta perspectiva que estoy señalando a los repertorios de jurisprudencia dominicana y creo que se vería lo que llamaría respetuosamente un imbalance de mirada, una mirada más al proceso y menos a los derechos sustanciales de la ciudadanía. Bueno, yo creo que el razonamiento que tú haces responde cualquier inquietud que yo pueda tener respecto a esa jurisdicción, porque está muy claro. Tú sin querer responder o definir una posición en concreto, yo creo que tu razonamiento lo responde todo. Ahora, la justicia en nuestros países son poderes. En la República Dominicana lo es el poder judicial. Como poder es parte del Estado. Y evidentemente cuando tú eres poder hay un contenido político que unas veces muere y otras veces resucita de una forma tal que es como cualquier ola que no hay quien la pueda contener. Hay quienes sostienen la tesis de que la parte política de la justicia es la justicia constitucional. Y que una de las razones por la que es mejor deslindar a la justicia penal, civil, de la constitucional,
es precisamente esa. ¿Es correcto ese razonamiento? Mira, yo respondería, y esto tiene que Digo, ver... un tanto como para no contaminar a la otra. Yo creo que esa no es la razón de la contaminación. Vamos a ver cuál es. La razón es esta. Propongo esta tesis. Vamos a ver. Y esto lo veo en mis estudiantes de Derecho. Creo que en la cultura política, luego hablo de la cultura jurídica, en la cultura política contemporánea se ha vuelto muy de moda la siguiente tesis. Y es que la única forma de hacer política es el cálculo para la maximización de la hegemonía política. Entonces, hacer política es jugar los cálculos de hegemonía. Te voy a decir qué es hacer derecho y por qué los abogados pensamos que derecho y poder se puede, no porque seamos unos tontos ingenuos que no sabemos que hay política en el poder, sino porque somos personas que ideológicamente pensamos que los asuntos de política pueden ser reconducidos a argumentos de principio y nos resistimos a que la única forma de análisis sea la hegemonía política. Claro. Ahora bien, yo veo en el derecho contemporáneo... ¿Tú ves que te provoqué? Era que quería que en ti saliera la parte también del filósofo. Está bien. La parte política. Pero lo que quiero decir es esto, y es, hasta nuestros juristas con frecuencia creen que la política es el juego de la hegemonía. Claro. Y parte de la separación de poderes es que hay unas ramas que no desconocemos que la política se juega de esa forma, pero hay unas ramas que son capaces de reconducir las discusiones a discusiones de principio, y eso tiene un efecto sobre el cuerpo social. Te voy a decir una: genera confianza. Porque cuando siempre solamente son actores políticos jugando el juego de la hegemonía, se generan vaivenes y polaridades muy peligrosas que rompen los vínculos de confianza y de cohesión. Es por eso que siempre hemos sabido que la Constitución jugada desde el punto de vista del derecho es el pegante que mantiene la cohesión social entre gente que de otra forma se iría a la guerra civil. Y parte de esta mística constitucional es decirle a la gente que podemos hacer política reconduciéndola a discusiones de principio. Por lo tanto, ¿cuándo se contamina la justicia? Cuando hay jueces que la juegan desde el punto de vista de los cálculos de la hegemonía política. Cuando la justicia mantiene su independencia y autonomía, no simplemente porque los políticos no pueden dictarle las decisiones, sino una especie, llamémosla, de particular modo intelectual de tomar decisiones. Cuando, sin desconocer, porque no somos niños ingenuos, que es política, la política se puede reconducir a discusiones públicas, transparentes y basadas en principios. Y esto genera una cosa muy interesante, porque los políticos pueden tener confianza que en la siguiente decisión los principios vuelven a operar y por lo tanto hay restricciones al puro juego de la hegemonía. Qué bien. Entonces, si tú me preguntas, cualquier corte se puede politizar. La de casación no tiene barreras más altas a la politización. Claro. Si juegan la justicia laboral, agraria, de familia, desde el punto de vista de la hegemonía política, pues no veo por qué, insisto, las barreras no están dadas por la naturaleza de la jurisdicción, sino por el mantenimiento profesional que tenemos los abogados de que las decisiones políticas se pueden dar reconducidas a principios. Excelente razonamiento. Vamos a hacer otra pausa y de inmediato volvemos con nuestro invitado. Yo quiero retomar lo que fue el final de tu razonamiento. Ahora, ¿cómo poder lograr que el poder judicial sea lo suficientemente democrático
para garantizar lo que fue tu conclusión final? Porque muchas veces ese es parte del problema. Sí, el poder... Voy a arrancar como con una paradoja. Y es, vamos a ver. Una de las formas más importantes que tiene el Poder Judicial para ser democrático es ser un poco, y ya lo voy a explicar, antidemocrático. ¿En qué sentido? Precisamente una de las cosas que hace el Poder Judicial, concebido desde los derechos, es aceptar que los derechos protegen, por ejemplo, a minorías cuando las mayorías no alcanzan a tener una visión suficientemente amplia de la protección de sus derechos. Esto la literatura lo ha llamado el efecto contramayoritario de la defensa de los derechos. Entonces, en nuestras sociedades, curiosamente, gran parte de la población que necesita protección de los derechos son ciudadanos que tienen bajos niveles de representación política. Entonces, por lo tanto, son ciudadanos que no acceden al poder político y no están adecuadamente representados. Sus reclamos y sus derechos no están adecuadamente representados en los canales de representación mayoritaria, y aquí es donde los jueces, desde una visión coherente de los derechos, tienen que hacer fuerza contramayoritaria. Pero curiosamente es en esta fuerza contramayoritaria que se crean democracias más plurales y más ricas. Una especie de democracias más solidarias donde hay una atención permanente a los distintos grupos sociales y particularmente a aquellos grupos sociales que no tienen representación política. Entonces, curiosamente, aunque los jueces no son elegidos para representar a nadie, por vía de los derechos fundamentales son voces de excluidos, por vía de derechos fundamentales. Por lo tanto, los derechos fundamentales, insisto, una jurisdicción constitucional madura es una jurisdicción y una jurisprudencia muy, si me permites, plural, cacofónica incluso. Los sectores sociales tienen espacio, todos. Y curiosamente hay más democracia a veces en la judicatura, en judicaturas democráticas, porque si no hay acceso a la legislatura y al proceso político, hay acceso al reclamo judicial de derechos. Y los jueces, sin necesidad de usurpar poder democrático, poder político, son capaces, por la vía de protección de los derechos, de dar títulos de reconocimiento a la ciudadanía. Y en países que ocurre esto, empieza a haber igualación social, nivelación social, una nivelación no basada, por ejemplo, en la utopía socialista de que todos ganaban lo mismo o que el patrimonio de todos era igual, sino una especie de utopía más contemporánea que realmente lo que necesita la gente es igualación en dignidad, claro, en dignidad de derechos, no un derecho laboral, por ejemplo. Yo diría que el derecho laboral hoy es menos de reclamaciones económicas. Yo diría que el derecho laboral contemporáneo es más de reclamaciones de dignidad, es menos el derecho laboral que exige, por ejemplo, más prestaciones sociales, porque el ambiente económico contemporáneo no lo exige, pero por ejemplo de mujeres que piden que no haya acoso sexual dentro del trabajo. La nueva categoría del derecho laboral es que no haya acoso laboral, no mayores prestaciones monetarias. Pongo estos ejemplos porque me dan la impresión que hay una nueva noción de justicia basada en una igualdad en el reconocimiento de la dignidad de los ciudadanos. Y es por eso que los temas contemporáneos son menos económicos y más de identidades, raciales, género, minorías sexuales. Entonces hay una especie de redefinición de la justicia, de qué es justicia en las sociedades. Y parte de esto tiene mucho que ver con redefiniciones de derechos fundamentales. Ya. Ahora, tú has hablado del juez y has hablado de la jurisprudencia. Y hay quienes sostienen la tesis de que el juez debe de ir más allá del texto de la ley. ¿Eso no sería peligroso? ¿No estaríamos construyendo una discrecionalidad a lo interno de ese juez que pueda atentar contra ese espíritu del derecho fundamental? Es decir, ¿no te preocupa eso? Esto que lo voy a explicar... Te hago la pregunta porque tú manejas mucho ese concepto. Sí. Es decir, si el juez debe ir más allá del texto que establece la ley,
Es verdad que la ley unas veces se termina y se acaba, y muchas veces el juez se queda y tiene que decidir, pero le tengo miedo a esa discrecionalidad. Sí, pero yo quisiera explicarle a la ciudadanía una cosa. La ciudadanía piensa que la mejor forma de controlar al Estado y a los poderosos es poniéndoles normas, y que las normas, ellas mismas son capaces de controlar el poder político. Yo le quiero decir a la ciudadanía que tenemos que ser cuidadosos con esta metáfora. Voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo clásico. Supone Servio Tulio, que una madre le dice al niño, tráeme la carne. Muy bien, esa es una regla. Ve, trae la carne del colmado. Pero el niño, en el proceso de ir a traer la carne, tiene que tomar una serie de decisiones. Tiene que decidir a qué horas va a salir a traer la carne, cómo va a cruzar la calle. Una vez que llega al colmado tiene que pedir qué tipo de carne, tiene luego, si el tendero le dice que no tiene cambio, mirar si lo espera o luego va y lo recoge. Las normas funcionan igual, le dan órdenes a la gente, pero en esa orden fundamental, trae la carne, hay alguien que tiene que tomar el resto de decisiones secundarias. Y es por eso que los jueces viven creando derecho, casi que naturalmente en su proceso. Claro, el juez usurpador de poder sería el que no va a comprar carne, sino que se va con la plata a gastárselo en cervezas. Evidentemente esa es una usurpación, pero el resto de los jueces tiene que tomar una cantidad de decisiones en el proceso de notificar la demanda. Hay una diferencia importante, llamémoslo, entre los espacios de discrecionalidad natural que deja la ley en su implementación, que son enormes, y la idea de que los jueces, y la usurpación de funciones judiciales. La usurpación es corrupción. La toma de decisiones interpretativas secundarias en la aplicación del derecho es la función judicial. Ya. Lo primero debe ser prohibido, lo segundo es la función judicial. Claro. Entonces, claro, los textos de la ley son el comienzo de la toma de las decisiones que tienen que tomar los jueces, pero no definen ni acotan necesariamente el sentido de la decisión. Ahí es donde se necesita prudencia, ponderación entre intereses y derechos, cálculo de las consecuencias sociales, mejor dicho, un trabajo que es realmente de jurisprudencia. Es por eso que los jueces no pueden ser simplemente como autómatas que toman decisiones como si la ley ya hubiese cerrado todos los espacios. Atención que voy a utilizar la palabra de discrecionalidad, pero distingo claramente discrecionalidad de arbitrariedad. Las decisiones judiciales siempre están rodeadas de espacios de discrecionalidad, donde los jueces tienen que como ponderar este conjunto de decisiones secundarias que se siguen de los textos legales. La ciudadanía no le debería tener miedo a este segundo tipo de decisiones, porque de hecho es la única forma de tomar decisiones políticas. Debemos controlar, eso sí, los jueces usurpadores, que es tanto como corrupción judicial. Ahora, tú has hablado de derecho fundamental, que va de la mano con el derecho constitucional, pero a tu juicio, ¿cuáles son los fundamentos o el fundamento de ese control jurisdiccional de la constitucionalidad? El fundamento es, yo diría que el fundamento es uno. El fundamento es que es necesario que haya un juez o cualquier otro mecanismo. Hay distintos mecanismos. Los contemporáneos son usualmente jurisdicción constitucional, que realmente garantice a la ciudadanía que los derechos fundamentales van a ser respetados por todos los poderes del Estado. E insisto, ese es un tema casi inevitable. ¿Por qué? Yo le pregunto a los políticos dominicanos cómo se expresan los reclamos de justicia contemporáneos de la sociedad dominicana. Y en Dominicana y en el resto de países de América Latina ustedes van a encontrar que las bases sociales expresan sus reclamos básicos políticos en términos de derechos fundamentales. O sea, es el lenguaje político en su conjunto el que ya se ha movido hacia la noción de derechos fundamentales. La medición, por ejemplo, las mediciones contemporáneas de bienestar social están hechas en términos de derechos fundamentales. Las propias políticas públicas del Ejecutivo, a su vez, ya están trazadas en muchos ejecutivos de la región, y Dominicana no es una excepción, en términos de derechos fundamentales. Entonces es también casi una migración masiva de la cultura discursiva y de la cultura política. Diego, el tiempo se agotó.
Y la verdad es que se nos quedaron todas las preguntas. Me hubiera gustado por lo menos preguntarte cómo se construyen las políticas públicas en el Poder Judicial y que profundizáramos un poco más respecto a lo que es real y efectivamente el Estado de Derecho y cuáles son sus fundamentos. Pero en nombre de la Fundación te agradezco el que me hayas dado el lujo de compartir contigo este conversatorio y te lo agradezco en nombre de mi consejo y del mío propio. Muchas gracias, Servio Tulio. El honor ha sido para mí y ha sido realmente un gran placer, un gran honor poder dirigirme a los colegas y a la audiencia dominicana. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces. propia. Entonces debe decir en una o ambas cámaras. Pero, perdón. ¿Por qué se refiere a la asamblea? Es a la asamblea, este reglamento para la asamblea, Pellegrín. Bueno. Ya. Entonces, un bloque que no tenga representación en el Senado no tiene representación en la asamblea. Entonces, mire, no puede decir ambas cámaras. Perdón. Lo vamos a solucionar con lo siguiente, eliminando ambas cámaras. Grupo de legisladores que pertenecen a un mismo partido o agrupación política. Los que estén de acuerdo, que lo expresen levantando su mano. Evidentemente aprobado. Sí. Sí, queda claro. No, se elimina también. Sí, eso. Es que aquí no tengo los artículos. Hay un fallo de... Sí. No, que no lo dice. La otra propuesta de modificación se refiere a la votación registrada de mano alzada. La última definición del artículo 6, que está en la página 8. El mismo artículo 6, pero en la página 8, la última definición, en las definiciones, decía así: votación registrada de mano alzada. Como fue aprobada por la Cámara de Diputados, fue con el siguiente texto. Esa es la votación del asambleísta levantando el rótulo en el cual consta su nombre, el número de asientos que ocupa y su decisión final. ¿Qué le agregó el Senado de la República? Se lo digo ahora. Es la votación del asambleísta levantando el rótulo, aquí viene lo que le agregó el Senado, u otro distintivo portado visiblemente. Ese fue lo que le agregó el Senado, u otro distintivo portado visiblemente. ¿Alguna objeción? Bueno, los que estén de acuerdo entonces, que lo expresen levantando su mano. Evidentemente aprobado. En el artículo 16, cuando el proyecto de reglamento trata lo referente a las prohibiciones a los asambleístas, lo que hizo el Senado fue agregarle otras prohibiciones. Lo que hizo el Senado, insisto, fue agregarle otras prohibiciones que son las siguientes: tomar la palabra sin que la presidencia la haya concedido. ¿Cómo? A partir del H,
las leo, las provisiones que le agregó el Senado. H. Tomar la palabra sin que la presidencia la haya concedido. I. Tratar reiteradamente asuntos distintos a la materia en discusión con ánimo de perturbar el desarrollo ordenado del debate. J. Interrumpir al orador de turno. K. Proferir alusiones ofensivas. L. Distraer reiteradamente la atención de otros asambleístas. Y finalmente, el ordinar M, cualquier otro comportamiento similar a los anteriores que impida el normal desarrollo del debate. Sobre